no te confundas. No es que estés siendo prudente. Es que te están disciplinando. Nos están disciplinando a todas. Porque el silencio no es una salida. Es el primer paso hacia la rendición. Cada notificación que llega, cada tuit cargado de veneno, cada amenaza disfrazada de opinión, es un bombardeo constante. Violencia, trolls, insultos, agresiones, mujeres que alzan su voz y son sometidas al efecto silenciador. Nos quieren fuera del juego, calladas, sumisas, como si nuestra voz no valiera. Mi voz vale más que tu fuerza. Nos quieren dóciles, fantasmas invisibles que no arruinen su espectáculo. Nos atacan porque les damos miedo. Cada opinión, cada crítica que no les gusta se convierte en un blanco. Nos amenazan, nos persiguen, nos quieren en pánico. Nos quieren dividir, pero no estamos solas. Somos muchas. Somos fuertes, vivas, libres, juntas. Nos atacan desde sus cuevas digitales con odio y misoginia. A veces se coordina, a veces se organiza ese ataque lleno de desprecio, abusivo, con adjetivos que solo buscan borrarnos, anularnos. Nos quieren disciplinar y si no lo logran, te aseguran que te van a mandar un falcón verde y te amenazan diciéndotelo de forma clara. Vas a ser la próxima. No vas a poder caminar tranquila. Cuídate la espalda. Te callamos, te doxeamos, te cancelamos. Vas a ser la próxima. No vas a poder caminar tranquila. Cuídate la espalda. Te callamos, te doxeamos, te cancelamos. Es una violencia que viene de los rincones más cloacales de la tecnología. Esa que si bien nos dio conexión, también nos dio aislamiento. Ciberacoso, fake news, difusión no consensuada de imágenes íntimas y privadas. Nos hostigan en línea y fuera de ella nos hacen sentir pequeñas, calladas. Doxing, acoso, desprestigio. Nosotras, las mujeres, periodistas, críticas, siempre en el centro de sus ataques. Libertad de prensa, libertad de expresión, solo si te callás.
pero aprendimos algo. La salida es colectiva. Nos quieren amedrentar, pero nosotras estamos construyendo un futuro digital libre de violencia. Nos organizamos, nos apoyamos, porque nuestra voz es nuestra mayor fortaleza. No nos quedamos en silencio, no nos sometemos. Empoderamiento digital. Privacidad. Seguridad en línea. Protección de datos personales. Denuncias ante la justicia. Nos educamos, construimos redes, nos defendemos entre nosotras y con el apoyo y acompañamiento de muchos otros que no están dispuestos a naturalizar esta violencia. Cada acoso no es el acoso a una de nosotras, es el acoso a todas. Y responderemos colectivamente. Vivas, libres, juntas. Porque no nos vamos a dejar aplastar por la violencia digital y por el odio que inyectan en cada uno de sus tweets. La salida es colectiva. Construimos un espacio seguro para todas, en donde la resiliencia, la fortaleza y la unión son las reglas. Y con nuestras voces seguimos construyendo justicia, igualdad y libertad. El frío de sus agresiones no nos congela. Nos quieren someter a la autocensura, a que vivamos con el miedo en la piel. Pero hoy nuestras voces suenan más fuerte que nunca. No hay rincón donde puedan esconderse de nosotras. Acá estamos y acá estaremos. Con más fortaleza, con más valentía. Porque al final, nuestra voz vale más que su odio. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estoy sola. No estamos solas. No estamos solas. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estamos solas. No estoy sola. No estás sola. No estás sola. No estoy sola. No estás sola. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estamos solas. No estás sola. No estamos solas. No estás sola. No No estoy estamos sola. solas. No estoy sola. No estás sola. No estás sola. No estamos solas. No estamos solas. No estás sola. No estoy sola. No estoy sola. No estoy sola. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No No estás estás sola. sola. No estamos solas. No estamos solas. No estoy sola. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estoy sola. No estás sola. No estás sola. No estamos solas. Estás sola. No estoy sola. No estás sola.
No estamos solas. No estamos solas. No estás sola. No estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. No estoy sola. No estás sola. No estamos solas. No estás sola. No estamos solas. No estoy sola. Sola. No No estamos estamos solas. solas. Bueno, ahí estoy abierta. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Iba a decir buen mediodía, estoy acostumbrada a arrancar a la 1 del aire, perdón. Iba a decir otra cosa, pero me quedo con que el no estoy sola, no estamos solas. Charlando recién con algunas colegas conocidas, cuando me convocan para presentar este informe, no se llamaba Muteadas todavía, no tenía nombre de hecho, Laura me cuenta y le digo, sí, claro, obvio que me autocensuro, obvio que dejo de escribir, obvio que dejo de opinar, no solo en redes, sino en mi trabajo, que es un poco más preocupante aún. Cuando uno tiene ganas de hacer un comentario y dice ante la duda, y no, porque me lo van a recortar, lo van a viralizar, voy a tener que salir a explicar que en realidad no quise decir eso. Y cuando me di cuenta que yo también estoy inmersa en esa situación, aun cuando no formé parte de esta investigación como entrevistada, dije, pero ¿me pasa a mí sola? O sea, ¿cómo llegué yo hasta acá? ¿Cómo llegué a yo censurarme en mi propio laburo siendo comunicadora? No voy a spoilear nada porque yo pude leer el informe, eso se lo voy a dejar a las que ahora van a subir al escenario, pero me sentí más que identificada con un montón de situaciones. Yo nunca accedí a la justicia por esto, yo nunca busqué una respuesta formal a esto, pero tampoco tengo una salida a esto. Y ahí es cuando me preocupé aún más y cuando digo, esto tiene que empezar a debatirse y a hablarse entre nosotras, comunicadoras, periodistas, mujeres que estamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, defensoras de los derechos de las mujeres, con mucha más fuerza, porque en realidad la salida me parece que todavía no la conocemos. Así que voy a pedirles que suban al escenario a quienes van a dar más explicaciones a todo esto, no como yo que soy una simple espectadora y comunicadora. Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Mariela Laboceta. Si quieren vamos metiendo los banquitos un poco más para adentro. Ahí va. La luz es muy importante. No hay gente fea, hay gente mal iluminada solamente. Mariela Laboceta, titular de la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Justicia y Violencia contra las Mujeres, y Natalie Sheckman y Nadia Cosiner, comunicadoras y quienes formaron parte también de esta investigación. Así que, Mariela, si querés arrancar, ahí va. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Porque yo hablo medio bajo. Bueno, buenos días a todas, todos. La verdad que es un placer estar hoy acá. Porque esta investigación nos llevó mucho tiempo. Yo diría que estamos con esto casi hace un año, porque nos tomamos estas cosas muy seriamente y estas cosas y estas cuestiones y las investigaciones llevan mucho tiempo. Esta investigación se enmarca en un trabajo que venimos haciendo con Amnistía desde el año 2018. En el año 2018 fue cuando lanzamos el primer Toxic Twitter a nivel internacional, que justamente hacía un relato de mujeres políticas en Inglaterra, Estados Unidos, sobre todo, y cómo los ataques en Twitter les empezaban a generar impactos que nunca lo habíamos visto antes. Por supuesto, Twitter no era lo que es ahora, no era de Elon Musk, había otras, digamos,
mecanismos dentro de Twitter o gente para conversar o mecanismos para administrar ciertas agresiones. Hoy estamos en otro contexto, no solo en términos de quién es el dueño de Twitter, sino en términos del uso de Twitter por nuestro presidente y funcionarios del gobierno. Luego hicimos algunas investigaciones más en el marco del debate de aborto, agresiones a legisladoras y a voces importantes en la despenalización y legalización del aborto, y algunos informes más que fuimos haciendo en el marco de los abusos en redes sociales. El año pasado lanzamos un informe de TikTok con jóvenes y ayer acabamos de lanzar un informe muy interesante en Filipinas de cómo Facebook, que en ese país es muy importante, mucho más que Twitter, cómo el gobierno utiliza Facebook para castigar a los activistas que critican al gobierno y cómo estos activistas son considerados terroristas por parte del gobierno de forma tal de descalificarlos y censurarlos y sacarlos del debate público. Así que esta investigación, Muteadas, que decidimos llamar Muteadas, se inserta en todo este trabajo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Quiero contarles que esta investigación se entrevistaron a más de 450 personas, no solamente periodistas, sino también dueñas y dueños de medios, sindicatos, una cantidad de personas bastante relevante para tener un panorama diverso y miradas diversas. Y voy a leer algunas de las manifestaciones de algunas de las personas que fueron entrevistadas en esta investigación. No sé cómo es escribir sin que te violenten. Las agresiones me paralizan. Las veces que fui atacada me bastaron para borrar, bloquear y retraerme cada vez más. Si me preguntás si yo al otro día, cuando me tocaba armar las noticias, me acordé de esa situación, por supuesto que sí. Y si me condicionó, sí. ¿Por qué? No tengo ganas de que un atacante anónimo me diga qué linda está tu hija saliendo del colegio, que se meta con mi familia o que meta mi trabajo en una acción coordinada. Perdón, o que mate mi trabajo en una acción coordinada. Todo esto lo tengo todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza. En esta investigación, 6 de cada 10 periodistas han sido víctimas de algún tipo de violencia de género digital en estos últimos 6 años. Más del 80% manifestó haber experimentado hostigamiento o troleo. Más del 45% manifestó haber sido víctima de acoso sexual o amenazas en redes sociales. ¿Y qué es lo que se quiere lograr con esto? Y creo que ahora lo tenemos mucho más claro. En primer lugar, disciplinar y aleccionarnos. Esto lo hemos dicho durante este año en un montón de encuentros que hemos tenido y nos hemos encontrado con las mismas personas que estamos acá, que la realidad es que todo este tipo de acciones coordinadas, donde nos atacan, donde atacan a las periodistas, especialmente a las periodistas mujeres, tiene el objetivo, y ahora lo podemos ver más claro sabiendo que este gobierno tiene una agenda específicamente pensada en retraer la agenda de género y diversidad y que tiene como objetivo específico atacar a cualquiera que defienda mujeres bajo cualquier tipo de situación. Claramente el efecto de estos ataques tiene o tenía que ver con sacar del debate público o ensuciar el debate público, tratando de que estos temas no se traten. Y esto es lo que se logró. Porque claramente hoy hay mucha menos información sobre temas que tienen que ver con la agenda de género. Aborto, violencia de género, trata, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y dicho sea de paso, en esta investigación, las periodistas contaron que estos son específicamente los temas sobre los que han dejado de escribir. Ya no tienen incentivos para escribir sobre estos temas. ¿Qué incentivos van a tener si cada vez que se escriben sobre estos temas reciben ataques coordinados que las escrachan, las silencian o las censuran? Muchas se autocensuran, esto ya lo sabemos. Y lo que más nos preocupa es que estos ataques no se quedan solamente en las redes, salen de las redes. Y tenemos casos en donde estas periodistas han tenido ataques offline, periodistas que nos han contado que
afectado, por ejemplo, sus marcas, las marcas que las visten. Las marcas no las quieren vestir más porque están atacadas en redes de manera sustantiva, coordinada, y eso puede afectar a las marcas, y las periodistas se visten y necesitan vestirse con marcas porque no pueden estar gastando todo su salario en distintas outfits, como se dice ahora, para estar en sus programas. Hemos tenido también información de personas que han sido atacadas offline y que han sido perseguidas en la calle, que han sido señaladas, personas que se han quedado sin trabajo. 5 de cada 10 periodistas se autocensuran según nuestra investigación. Más del 50% reportó que su práctica profesional se ve afectada. Como dije, cuando cubren los temas que antes mencionaba. 2 de cada 10 periodistas evitan cubrir ciertas historias o evalúan seriamente antes de avanzar con alguna. ¿Cuál es el otro problema? Que realmente, y me toca decirlo, aunque este sea un informe vinculado a periodistas, excede a las periodistas mujeres, ya es al periodismo en general, es la desinformación y los discursos de odio que está generando hoy este gobierno en contra de los periodistas en general. Poner a los periodistas en el lugar de los ensobrados, los canallas que cobran para criticar al gobierno, desprestigiarlos, invitarlos al Congreso a una sesión y ponerles enfrente a debatir con personas que los van a desprestigiar y los van a agredir y los van a atacar nuevamente. Y la verdad es que desde Amnistía, obviamente, somos una organización de derechos humanos y si bien nos preocupan estos ataques, los discursos de odio, cómo impactan estos discursos de odio en la vida y la salud mental de estas periodistas, lo que más nos preocupa es qué respuestas podemos pedirle al Estado y qué respuestas podemos pedirle a los dueños de los medios. Los dueños de los medios tampoco tienen incentivos para hoy priorizar como priorizaron en el 2008 a las editoras de género. En el 2018 había, si no me equivoco, 13 editoras de género. Hoy hay 5. ¿Qué incentivos tiene un dueño de un medio de tener una editora de género si reciben este tipo de ataques? Yo creo todo lo contrario. Creo que habría que mantenerlas y es mucho más valiente seguir teniéndolas y teniendo esas voces al frente de estos temas. Pero obviamente no hay incentivos económicos. Y ese es otro tema del que tenemos que hablar. ¿Qué incentivos económicos tienen los dueños de medios para poner estas voces y alzar estas voces y darles micrófono a estas voces? No podemos generalizar. Hay algunos dueños de medios o editores que han dicho que les parece relevante. No todos se paran en el mismo lugar, pero esto es un punto que es importante discutirlo. El segundo punto es el del acceso a la justicia, que Mariela va a profundizar un poco más, pero nuestra experiencia nos muestra que no está siendo tarea fácil acceder a la justicia con estos temas, básicamente porque la justicia no conoce, no entiende, no se ha metido en esta agenda, en la agenda de las redes sociales. Hay que mandar un oficio a Estados Unidos, a México, nada es acá, las redes no tienen representantes en Argentina, no se sabe con quién hablar. Por supuesto que los dueños de las propias redes también son otro grupo con el que hay que trabajar. Las experiencias no son las mejores. Hemos tenido durante todos estos años la oportunidad de conversar con las áreas de derechos humanos de Facebook, por ejemplo, o de Twitter, quienes se dedicaban a moderar contenidos, pero de manera bastante arbitraria. No conocíamos los parámetros con los cuales administraban esos contenidos. No conocemos los parámetros con los cuales TikTok administra las agresiones o la violencia. Entonces es todo un mundo donde se pondera más lo económico que el impacto que lo que pasa en las redes tiene en las personas. Y por último, para cerrar, quiero decir algo que venimos pensando en Amnistía y que no es menor. El presidente de la Nación y sus funcionarios no tienen una libertad de expresión absoluta. Esa libertad de expresión está limitada y no pueden decir lo que quieran y no pueden atacar a quienes quieran.
Y la violencia que se imparte del Estado, que impacta en la sociedad, y lo estamos viendo, es inaceptable. Y nosotros desde la sociedad civil, las periodistas, los periodistas, las organizaciones de derechos humanos, tenemos que empezar a reclamar esto. Tenemos que empezar a movilizarnos. Estamos un poco anestesiados, por ahí en shock todavía de los cambios que hubo en este país, pero me parece que es un momento clave para empezar a juntarnos, a pensar cómo podemos llevar estos temas a instancias internacionales, pensar cómo podemos levantar la voz en espacios internacionales, pero también cómo llevamos estos temas estratégicamente a la justicia, justamente porque la justicia tiene que respetar lo que dice la Constitución. Y nuestra Constitución justamente no le permite al presidente y a los funcionarios públicos hacer lo que están haciendo. Entonces, mi llamado de hoy es a que pensemos, nos coordinemos, como decía Luli o como decían las chicas en la performance, que estamos juntas colectivamente para pensar estrategias para empezar a dar la batalla que no empezamos a dar, que dejemos de reunirnos o sigamos reuniéndonos en espacios así, pero que empecemos a activar, que empecemos a hacer colectivamente, a diseñar colectivamente estrategias para terminar con todas estas cuestiones. Les agradezco mucho que estén acá. Les voy a pedir a mis compañeras que nos corramos un minuto para los costados, para presentar un video que preparamos desde Amnistía, que básicamente resume un poco nuestra investigación, y que invito a verlas. Las redes sociales nos abrieron las puertas a las mujeres y ahora nos las cerraron en la cara. Siempre se enfocan en cómo me veo o en mi edad. Más del 80% de las periodistas víctimas de violencia manifestó haber experimentado hostigamiento o troleo en redes sociales. Una se convierte en una suerte de mancha venenosa. Elegí renunciar a mi trabajo arrinconada contra la pared. Más del 80% de las periodistas víctimas de violencia sostuvo que su práctica laboral se vio afectada por episodios de agresión o amenazas digitales que recibió. Como esperábamos, fueron muchas entrevistadas, muchas horas realmente, y me quebraron la salud mental. El 45,9% de las periodistas víctimas de violencia experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual en redes sociales. 2 de cada 10 mencionó haber buscado ayuda médica o psicológica. La voz en mi cabeza me repite una y otra vez: ¿qué van a decir o hacer si publico esto? Lo mejor es que cierre mis redes. 5 de cada 10 periodistas que fueron víctimas de violencia manifestaron que se autocensuran en redes sociales para evitar experimentar ataques. No estás sola. No te vamos a soltar la mano, por vos y por todas. La salida es colectiva. Estamos para respaldar. Vamos a hacer público nuestro apoyo. Contá con nosotros. Estamos con vos. Si necesitas patrocinio jurídico, contá con nosotras. La lucha es por todos. Contá con el apoyo legal que necesites y con el respaldo del medio.
La erradicación de la violencia contra las periodistas en redes sociales requiere un esfuerzo conjunto y continuo de actores como el Estado, plataformas digitales, medios, organizaciones de periodistas y la sociedad civil. Solo así se podrá garantizar un entorno digital seguro, que permita la libertad de expresión sin miedo a violencia por motivos de género. Sí. Volvamos para el centro. Era el único movimiento igual que había que hacer. La única coreografía era esta. Ahí va, tipo en U es lo mejor. Ahí está, perfecto. Y ahora la otra Mariela, que ya la había presentado. Las Marielas, sí, tal cual, para no confundirse. La pata judicial, Mari, pensaba mientras leía el informe. Sí, porque aparte, y esto lo comentaba un poco al inicio, ¿cuánto se judicializa de todo esto? ¿Cuánto realmente les llega a ustedes de lo que acabamos de ver, no? Poco, y de hecho este es un debate que venimos, no lo tenía planeado, pero lo voy a contestar igual. Perdón. Es un debate que venimos teniendo con las compañeras de Amnistía hace bastante tiempo respecto de cómo hacemos para judicializar estos casos, para dimensionarlos, para que se entienda dentro del sistema de justicia, se comprenda cuál es el fenómeno que está ocurriendo y no se tienda a hacer lo que se suele hacer usualmente con los casos, que es atomizarlos y procesarlos y tramitarlos como un caso aislado, como si estuviera, ¿no? Descontextualizado de toda la violencia estructural. Poder comprender que el sistema de justicia tenga esa herramienta o esa capacidad para entender que se trata de un fenómeno. Pero bueno, dicho esto, pensaba cuando venía para acá, preparando un poco lo que iba a decir, que la palabra muteas, no sé a quién se le ocurrió, pero está muy bien. Está muy bien porque me parece que captura muchas capas, muchas dimensiones de esto, de lo que estamos hablando, que nos está ocupando hoy, que tiene que ver, por un lado, con el medio en el cual se viabiliza la violencia, ¿no? el espacio digital, pero también tiene que ver con el silenciamiento, con esto que mencionaba María recién, con el disciplinamiento, y con algo que es lo anterior, que es la acción de las mujeres, la voz organizada de las mujeres, que vino creciendo durante los últimos años y que tuvo esto como consecuencia. Por eso la palabra muteadas me parece que tiene mucha fuerza para poder instalar el tema. Y pensaba que el tema de los medios digitales o la violencia que se expande a través de los medios digitales es la misma violencia de siempre, de alguna manera. Es esta violencia estructural de la que venimos hablando, que le empezamos a poner palabras, que la empezamos a conceptualizar, que se empezó a bajar en los sistemas legislativos, etcétera. Pero a la vez hay algo nuevo, me parece, en esta violencia. O sea, es un medio distinto para la violencia de siempre, que es la violencia misógina, la violencia patriarcal, pero a la vez el medio le dio vida propia, le tomó nuevas formas, nuevas dimensiones, nuevas formas de multiplicarse, de reproducir, nuevas consecuencias, quizás hasta más inmediatas o más graves, ¿no? El odio extremo hizo que esa violencia canalizada a través de los medios digitales tomara realidad en muchas ocasiones, o sea que me parece que hay que pensar la doble cosa, no dejar de inscribirla como una manifestación de la violencia contra las mujeres, pero a la vez estar atentos a este nuevo monstruo que se creó a través de los discursos de odios y por los medios digitales. Y a la vez me parece que es un tema que tiene muchas interrelaciones con la vida democrática. Porque por un lado, la creación de Internet y de las redes de comunicación en particular fueron espacios de democratización de voces. Tuvimos ahí muchas personas que antes no accedíamos o que la voz pública estaba concentrada en los medios de comunicación, en la prensa, y esta forma de poder comunicar que se abrió a través de la tecnología era una herramienta potencialmente, lo puede seguir siendo, lo es, de hecho, de democratización de voces, pero a la vez hoy, como contrapartida, es también el dispositivo a través del cual se bloquean esas voces y se bloquean a través de la violencia. Entonces, está en juego la democracia también acá, o la forma que le estamos dando a la democracia, o sea, la forma en que tenemos que repensar
la democracia. Y me interesa especialmente rescatar, porque de eso estamos hablando también acá, no solamente la violencia digital en general contra todas las mujeres, sino en particular contra las activistas, contra las periodistas, contra las legisladoras, contra las defensoras de derechos humanos, las mujeres que hacen política. No sé si sabían, esto tiene tanta dimensión, no solo en Argentina, en todo el mundo, que ameritó que el MESECBI, no sé si todos conocen acá lo que es el MESECBI, es el mecanismo de control de una convención interamericana, que es la Convención de Belén do Pará, que es el instrumento de derechos humanos específico sobre violencia contra las mujeres. Esto yo lo digo siempre porque me parece, desde lo jurídico, me parece, a nosotros nos parece obvio, pero para el público en general no. Es tan indiscutible que hay una violencia estructural contra las mujeres en todo el mundo que los sistemas organizados internacionales de derechos humanos crearon un tratado específico, que es la Convención de Belén do Pará, para darle herramientas a los estados o darle mandatos a los estados y los cuales los estados se obligaron para erradicar, sancionar y perseguir la violencia. Eso es la Convención de Belén do Pará. Argentina es parte, por supuesto, y el MESECBI es la organización de expertas que controla, de alguna manera, hace un seguimiento de cómo los estados vienen cumpliendo o incumpliendo estos mandatos internacionales. Bueno, hace poco el MESECBI sacó una ley modelo de violencia digital. O sea, le dio tanta entidad, esto es un tema que ya es de agenda de derechos humanos, que tenemos una ley modelo que debemos atender. Y a la vez, me parece que también, volviendo un poco al tema de la democracia, es un tema que tiene especial relevancia en el momento en que hablamos de las mujeres que alzan la voz. O sea, la violencia se despliega siempre contra las mujeres, pero especialmente cuando las mujeres alzan la voz en pos de la conquista de sus derechos, luchando por sus derechos. Es ahí cuando se pone en juego, digamos, cuando cruje, porque crujió el sistema patriarcal con los movimientos feministas de los últimos años, donde se recrudece la violencia. Entonces hay que poder también mirar un poquito esto. Y en relación con esto, fíjense que las olas de ataques que hemos visto en los últimos años fueron un poco en respuesta, por ejemplo, a la ley el debate sobre el aborto. En ese momento podemos ubicar, me parece que acá por ahí muchas de las colegas periodistas que están, colegas mías no, de las compañeras periodistas que están acá, pueden dar cuenta de esto. Con la primer ola excesiva y sistemática de violencia fue en el marco del debate contra las periodistas y contra las legisladoras, ¿no? por redes. Una ola de violencia, de ataques sistemáticos que generó en muchos casos silenciamiento. Bueno, después vino la pandemia y pasaron otras cosas, pero eso fue como muy, muy tangible, el modo en que la violencia viene como consecuencia de una acción de lucha de derechos y en ese caso exitosa, además, ¿no? Y esto es lo que quería decir antes, a propósito de esto, y ya yendo un poquito a mi mundo, que es el mundo del sistema de justicia, que es el mundo que llega, digamos, en un extremo de las situaciones, ¿no? Se supone que tiene que llegar, sobre todo el sistema penal, tiene que llegar último. Antes tenemos un montón de otras instancias sobre las cuales podemos intervenir. Pero el sistema de justicia llega último con las cosas más obvias. El sistema penal llega cuando las mujeres son asesinadas, llega con los femicidios, llega con la violencia que se materializó física, etc. Y les puedo decir que si bien hay una evolución enorme en los últimos tiempos en el sistema judicial en cuanto a incorporación de perspectiva, en cuanto a creación de estructuras especializadas, la Corte primero creó la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, el Ministerio Público tiene la UFEM, tenemos unidades especializadas en todas las provincias, tenemos sentencias ejemplificadoras, aunque falta mucho. Los avances fueron enormes, a nivel legislativo también fueron enormes. Sin embargo, todavía en Argentina y en toda la región y mucho más en el mundo, que está mucho más ajeno a la evolución del tema de violencia contra las mujeres, nos sigue resultando más fácil o está más aceitado el sistema cuando hablamos de violencia doméstica. Cuando la persona que está enfrente, que aparece como víctima, es la mujer, la esposa fiel a la que le pegó el marido, la madre abnegada, ¿no? La violencia doméstica se ve mucho más sencillamente. Ahora, todas aquellas manifestaciones de violencia
que salen por fuera de ese rol de la mujer aceptado, mujer, madre, esposa, son mucho más difíciles de visibilizar. Es fácil ver un femicidio íntimo cuando el marido mató a la mujer, es más difícil ver que hay un crimen de género cuando una mujer es asesinada en el contexto de una organización criminal, por ejemplo, de venta de drogas o de tráfico transfronterizo o en un contexto de trata de personas. Es más difícil ver, no hay tantas sentencias. Cuando no hay un vínculo entre agresor y víctima, es mucho más difícil ver. Es difícil ver la violencia sexual como una expresión de violencia de género en el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. No sé si acá hay muchos abogados, pero en ese largo proceso de juzgamiento tardamos más de 2 décadas en tener la primera sentencia por violencia sexual y, sin embargo, desde los primeros testimonios escuchamos a las mujeres cautivas relatar abusos sexuales, violaciones, tortura, etc. No se veía que era una manifestación de violencia contra las mujeres. Bueno, en el tema de violencia digital o violencia contra mujeres empoderadas, muchísimo más difícil es. Es más fácil una víctima que llora y que es vulnerable y que es frágil a ver una víctima en una mujer empoderada, activista, que está luchando por sus derechos. Entonces, si llega a esa instancia, si llega a ejercer, por ejemplo, un rol político de relevancia, entonces no es tan débil, no es tan frágil, no merece protección. Es importante, y ahí vuelvo un poco al inicio, me preguntaba Luli, que el sistema de justicia tome bajo su rol la complejización que requiere abordar este tema. No es un caso a caso, sino que cada caso es una manifestación de esta violencia estructural que ahora tiene nuevas formas. Bueno, los discursos de odio, es lo que decía al principio, se expanden por las redes y están siendo ahora como las herramientas más eficaces de silenciamiento de la voz pública. Y esto que tiene muchísimo que ver con la calidad de nuestras democracias, porque cuando se ataca a las mujeres, a estas mujeres con voz pública, a las mujeres activistas, a las mujeres que estamos dejando el cuerpo, poniendo el cuerpo y la cara, la voz por la lucha de derechos, se las ataca de manera personal, se interviene sobre su propio ejercicio de la vida política, pero también es una afrenta contra la vida democrática que nos priva a nosotros como comunidad de poder avanzar en esa conquista de derechos, tener una vida comunitaria más amplia. Ya termino, se me fue muy largo, ¿no? Y en cuanto al tema un poquito más legal, si quieren, de investigación, de lo que nos enfrentamos ahora como sistema judicial con los casos de violencia digital, lo que decía un poquito antes Marie también, que tiene que ver con que estamos con actores nuevos para estos casos que son las corporaciones tecnológicas y mediáticas y de redes. Son grandes corporaciones que han expandido muchísimo su poder, han reconfigurado un poco el esquema de poder del mundo y además tiene una lógica distinta a los estados. Cuando se creó el sistema de derechos humanos, el sujeto, el objeto a limitar eran los estados. Pero los estados siguen siendo hasta hoy, ahora como herramientas un poco más limitadas, sujetos tienen modelos de sociedad. Unas otras, hay distintos modelos de sociedad. Pero las corporaciones no tienen modelos de sociedad, no tienen modelos de negocio. Entonces, tenerlos como interlocutor para investigar, para limitarlos, para ver qué hacemos con la violencia digital, para ver cómo intervenimos, no puede reposar sobre la base de una pretensión de autolimitación, como están ocurriendo cuando tenemos estas instancias de debate con las empresas, tienen mecanismos de limitación, de censura, pero no alcanza con la autolimitación de las corporaciones, sino que es necesario que podamos redireccionar o utilizar estas herramientas legislativas nacionales e internacionales para ver cómo limitamos, cómo hacemos con este nuevo actor tan poderoso que además tiene sus propios intereses y su lógica de negocios. Bueno, nada, la corto acá porque los desafíos son muy grandes. Fíjense de todo lo que hablamos de distribución de poder, hablamos de democracia, hablamos de silenciamiento, hablamos de violencia estructural. Me parece que tenemos que tomarlo con la seriedad que tiene, pero estamos acostumbradas a hacer eso. Las mujeres, las feministas, tenemos que seguir adelante y sin pedir. Los derechos no se piden, como decimos nosotras, no se piden, sino que se conquistan. Así que gracias por esto.
Me voy a acercar, pero voy a seguir sentada. Nadia y Natalie formaron parte, entiendo, de la investigación. No sé cuál de las dos quiere arrancar a hablar. Después también vamos a abrir a preguntas, así que vayan pensando para cualquiera de ellas. Bueno, gracias, Luli. Bueno, buenos días o buenos mediodías a todos y a todas. Para nosotras, y hablo en nombre de las dos, es un honor estar acá y también fue un honor haber participado de esta investigación que nos interpeló como académicas, como investigadoras, como profesionales de la comunicación y del periodismo. Con Natalie y junto con Celeste Gómez Wagner, que está por ahí, diseñamos e implementamos esta investigación en conjunto con el equipo de Amnistía Argentina, a quienes les agradecemos profundamente el compromiso, la seriedad y la sensibilidad también con este tema durante todo el proceso de investigación. Así que muchas gracias por eso. Gracias. Y como decía Mariela al principio, el objetivo de esta investigación fue relevar y analizar la magnitud de la violencia digital que experimentan o que tienen que enfrentar las periodistas mujeres y personas con diversas identidades de género, y a la vez también analizar, indagar en las consecuencias que tienen estos actos de violencia, estas agresiones, en el desempeño cotidiano de la labor por razones de género o por levantar la voz y defender la agenda de género, ¿sí? Esto especialmente durante los últimos años. Para concretar este objetivo, en esta investigación diseñamos una estrategia metodológica que combinó dos técnicas. Por un lado, diseñamos una encuesta en línea que recibió 403 respuestas, para ser exactas, que estuvo circulando durante el mes de abril. Y complementariamente llevamos a cabo 36 entrevistas a periodistas, redactoras, dueños de medios ejecutivos, bueno, como comentaba Mariela, principalmente durante marzo y abril. Después hicimos también algunas más. Y creemos que estoy un poco técnica con la academia, pero me parece importante, creemos que en esta triangulación metodológica radica la mayor fortaleza de este trabajo, porque a partir de esta herramienta cuantitativa pudimos detectar regularidades, patrones que caracterizan este universo de personas encuestadas, y a través de las entrevistas pudimos ampliar, profundizar e ilustrar esos datos duros que a veces cuesta ponerle cuerpo, ¿no? ponerle forma. Entonces nos parece que si hay algo fuerte para destacar de este trabajo, bueno, eso lo dirán ustedes cuando lean el informe, pero es esta complementación de herramientas. Y por otra parte, el carácter federal que tiene esta investigación, porque tanto la encuesta como la entrevista las hicimos a personas de todo el país, que se desempeñan en todo el país, y también la multiplicidad de perfiles de personas que completaron la encuesta o que fueron entrevistadas, nos permite tener un panorama bastante amplio y acabado del mapa periodístico. Muchas de las preguntas, antes que nada, la encuesta se dividía, voy a comentarles un poquito los detalles de la encuesta. La encuesta estuvo organizada en 3 grandes ejes. Relevamos condiciones demográficas y sociolaborales de las personas encuestadas, luego experiencias específicas de violencia digital y finalmente también cuestiones relativas a experiencias de violencia física, ¿sí? La encuesta era un poco larga, seguramente haya acá personas que la hayan completado, pero bueno, así todo pudimos tener estas 403 respuestas. Las preguntas específicamente sobre violencia digital, pero también las que tienen que ver con cuestiones sociolaborales, admitían más de una respuesta, porque eso nos permitía dar un panorama amplio de la situación, por lo cual hay muchas variables, van a ver cuando lean el informe, que suman más del 100%. Esto es porque se permitían respuestas múltiples en más de una variable. No recolectamos datos de identificación como nombre, correo electrónico, porque entendimos, apoyadas en literatura previa, por supuesto, que eso permitía respuestas más completas, más detalladas, y así fue, porque la verdad es que fueron muy completas, porque además de estas variables cerradas con opciones, había espacios abiertos que no eran obligatorios, pero que permitían que las personas encuestadas pudieran detallar experiencias e incluso pudieran también tomar contacto con Amnistía a partir de, bueno, dejamos un correo electrónico o propusimos allí que dejaran algún contacto quienes quisieran para que la organización pudiera contactarse.
No obstante, para completar la encuesta había que loguearse a un correo electrónico, esto para evitar respuestas duplicadas o inválidas. La verdad es que no tuvimos respuestas inválidas. Insisto, la encuesta circuló muy bien y fue completada con éxito, y creemos que eso también tiene que ver con una necesidad de poder expresar ciertas situaciones. Distribuimos la encuesta, esto lo voy a decir rapidito, a través de un método de muestreo que es el bola de nieve, es decir, acudimos a las bases de datos de Amnistía Argentina, de periodistas, se distribuyó por esas bases de datos, distribuimos también por instituciones educativas, sindicatos, cámaras, colectivos, medios de distinto tipo, contactos institucionales y no institucionales, es decir, fue amplia la estrategia de distribución. Una cuestión a aclarar también que tiene que ver con este método de muestreo es que estrictamente no podemos decir que los resultados de la encuesta y de las entrevistas nos permiten tener un panorama estrictamente representativo de lo que ocurre con todo el periodismo y con todas las mujeres y diversas identidades de género que ejercen el periodismo en el país, sino que hablan del universo autodefinido de las encuestadas y de las personas entrevistadas. Sin embargo, y vuelvo con esto, esta triangulación de datos que hicimos nos permite sí aplicar muchas de estas conclusiones o hallazgos de la investigación a otras situaciones y con otras personas. Llevamos a cabo, les decía antes, 36 entrevistas, para ser precisa, 32 fueron a periodistas, editores, editoras, ejecutivos, ejecutivas, que fueron de carácter anónimo, y 4 fueron a representantes de FOPEA, la Academia Nacional de Periodismo, CIPREVA y la empresa Meta, que fue la única empresa de plataformas que pudimos contactar y entrevistar. Intentamos también contacto con otras. Y el perfil de los y las entrevistadas fue muy variado en términos etarios, en términos de especialidades, hay de política, de género, de cultura, de sociedad. Desempeñan diversos roles en diversos tipos de medios y, como les decía, todos esos testimonios fueron anonimizados. Entonces, algunas de las citas o las declaraciones que van a ver en el informe están un poquito modificadas para cuidar el anonimato de las personas que nos prestaron su testimonio. Cerca de la mitad de las periodistas que respondieron viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Recibimos respuestas de todas las provincias del país. La cantidad de respuestas de cada provincia fue variable. Y voy a decir algunos rasgos para caracterizar el perfil sociolaboral de las personas encuestadas. El 63,5 tiene entre 30 y 49 años y casi 2 de cada 10 entre 18 y 29 años. 4 de cada 10 llevan más de 16 años ejerciendo la profesión y solo el 24 tiene menos de 5 años de antigüedad en el periodismo. El 56% de las periodistas encuestadas trabaja en portales digitales, el 34,7% en radio. La mayor proporción ejerce el rol de redactora o corresponsal, un 54,4%. Más de 3 de cada 10 trabaja en la gestión de cuentas de redes sociales y el 29% trabaja como productora. También hay un 27%, que desempeña tareas de edición. Verán que si sumamos los roles da bastante más que un 100% y ahora voy a profundizar en eso. El 56,4% se desempeña en el sector privado comercial, 3 de cada 10 en medios públicos, el 12,3% integra medios cooperativos y un cuarto, o sea, el 25%, trabaja en medios sin fines de lucro. Otra vez verán que sumamos bastante más que el 100%. Esto porque la mayoría de las personas encuestadas trabaja en más de un medio, no es nada nuevo para las periodistas que están aquí, de distintos sectores, donde desempeñan diferentes tareas y tienen además distintas modalidades de contratación, combinan distintas modalidades de contratación. Estos datos que dan cuenta de de una precarización y de un pluriempleo que caracteriza el campo periodístico en general, pueden complementarse con otros, como estos que les voy a decir a continuación, que son 4 de cada 10 personas combinan su trabajo como periodista con otras fuentes relevantes de ingreso. Un 6,2% está desempleada y el 33,5% trabaja como freelancer. Recolectar las experiencias de periodistas
que atravesaron violencia digital, entonces supone y requirió de nosotras eso, que conozcamos primero las condiciones de las rutinas productivas del periodismo en general en la actualidad argentina, para detenernos luego en la particularidad de la situación que desempeñan las mujeres. Y en este sentido, las condiciones laborales y el entorno en el que se desempeñan las periodistas mujeres y de diversas identidades de género se inmiscuye como protagonista en los relatos sobre violencia. Porque no es lo mismo, y lo venimos diciendo, no es lo mismo encontrar que una mujer se encuentre con una situación de violencia sola que acompañada por el medio en el cual que se desempeña, sola o acompañado por un colectivo, por ejemplo, en su casa o en una redacción. Todo eso se cuela y está presente en todas las experiencias narradas. Y en relación con esto, voy a leer una cita de una entrevistada que da cuenta que grafica esta situación, ¿no? Y dice: el desafío es generar un grupo de trabajo, porque si tenés 10 trabajos y tenés que ver cómo te defendés y organizarte para defenderte, no te da la vida, ¿no? Bueno, esto ya fue desarrollado por trabajos previos, tanto de CIPREVA como de FOPEA, la situación socioeconómica de las periodistas, pero acá realmente tenemos que destacarlo como una condición estructural que define muchos de los testimonios. Otra cuestión que les quería comentar tiene que ver con las diferencias en la proporción de periodistas que fueron víctimas de violencia en las distintas provincias del país. Les decía que entrevistamos personas de todo el país, y si tuviéramos que establecer un ranking rápido, que en realidad no es preciso porque, como les decía antes, por la propia técnica de muestreo que utilizamos, diríamos que el ranking de periodistas que experimentaron mayor cantidad de violencia lo lideran La Pampa, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Salta y Río Negro, que superan el promedio del 63,5%, ampliamente lo superan, del 63,5% de periodistas que sufrieron violencia, mientras que Formosa, La Rioja, Misiones, Entre Ríos y Santa Cruz están un poco por debajo de ese promedio. Otra cuestión, más allá del contexto particular de nuestro país y de las distintas regiones que nos gustaría comentarles, tiene que ver con que, como decían también las compañeras antes, hay antecedentes internacionales de investigaciones previas que nosotras leímos muy sesudamente, porque de hecho varias de las variables que utilizan esos trabajos nosotros los retomamos en esta investigación para poder comparar los datos. Estas investigaciones, entonces, una liderada por UNESCO y otra por Trollbusters International Women's Media Foundation, detectaron o tuvieron hallazgos y resultados muy similares a los que nosotras estamos planteando, estamos desarrollando en el informe, en el de UNESCO, que fue desarrollado en 125 países y la Argentina forma parte de esa investigación global. Ha detectado que 7 de cada 10 mujeres encuestadas fueron víctimas de violencia, que se expresa como amenazas de ataques físicos y sexuales, que la mayoría fueron a través de X o Twitter y Facebook, que necesitaron buscar ayuda psicológica en un 12%. Los temas a partir de los cuales se desata la violencia son los mismos: género. Nosotros tenemos algunas categorías específicas en esta investigación, por supuesto por la realidad argentina, pero básicamente el género, la política y las elecciones son los temas que son señalados como disparadores de violencia, también los derechos humanos y las políticas sociales. Y en la otra investigación tuvo un resultado que se desarrolló en Estados Unidos, pero que tuvo vocación global también. Tuvo un resultado prácticamente idéntico en la cantidad de mujeres que fueron víctimas de violencia, 2 de cada 3 encuestadas, y un 40% en esa investigación afirmó que dejaba de cubrir ciertas historias para evitar ser nuevamente víctima de violencia. Una de las diferencias que sí puede ser interesante señalar en relación con estas investigaciones previas con vocación global tiene que ver con las plataformas a través de las cuales se sufre mayor violencia. En estas investigaciones, que unas no son muy viejas, unas de 2020 y otras de 2018, Instagram aparece todavía como una red bastante segura, digamos, donde se experimenta menor violencia, y en esta investigación Instagram aparece en segundo lugar después de Twitter, y no tan lejos de Twitter. La cantidad de mujeres que expresaron haber sido víctimas en Twitter es de un 56,6% y de Instagram un 54,3%.
Le siguen los comentarios en noticias en portales, un 36,3%, Facebook, un 32,8% y WhatsApp. Esto da cuenta entonces del crecimiento también de Instagram como fuente de información, y esto es una novedad respecto a estos antecedentes. Y acá de nuevo cito un testimonio de una entrevistada. A mí me gustaba Instagram porque tenía una cosa de que era más como Disney. Te sentías mal en Twitter, te ibas a Instagram y listo. Ahora no. Y además los ataques se dan de manera coordinada en ambas plataformas, ¿no? Y vuelvo a citar. Además es tan obvio porque a la vez, es todo a la vez. Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a pegarle. Y entonces ves que están en Twitter, en Instagram, en todos lados. Bueno, y una última cuestión que quería señalar y que tiene que ver con todo lo que venimos conversando y también con la performance vinculado al rol que deben desempeñar los estados, las plataformas, las organizaciones de la sociedad civil, tiene que ver con la importancia de las acciones institucionales y colectivas como apoyo relevante y también como antídoto frente a la autocensura, ¿no? Y esto es algo que expresaron muchas entrevistadas y que también quiero terminar con dos citas de entrevistadas porque me parece que grafica muy bien esta idea, esto de no estamos solas o no están solas. La primera dice, si una se siente respaldada por las instituciones, entonces dice, bueno, si me apoyan, sigo adelante. Y la última, que es la única que voy a citar con nombre, que es de Micaela Pollack, que es la secretaria de Mujeres y Géneros de CIPREVA, que dice, está bueno saberse en una organización y saber que no solo hay un equipo de abogados y abogadas, sino que es distinto cuando alguien sabe que estás organizada y que podés dar respuesta colectiva. Están amenazando a una, pero en realidad somos un montón y no van a poder con la organización. Bueno, dejo acá y quedamos a disposición para preguntas, comentarios, lo que fuere. No sé, Natalie, si vos querés agregar algo antes de la ronda de preguntas. Mínimo, muy breve. Bueno, suscribo a todo lo que dijo recién Nadia. Agrego dos detalles que fueron, por lo menos que nos llamaron la atención durante el trabajo de campo y que tiene que ver con lo que decía Mariela recién respecto de que estas mujeres que entrevistamos son mujeres muy acostumbradas a tener voz pública, a publicar muchas hace 20 años, y sin embargo en muchas entrevistas las mujeres lloraron, se conmovieron. Entonces toda esta idea de que son mujeres poderosas, con una voz consolidada, criadas en redacciones que no son precisamente lugares gentiles, ¿no?, para estar ni para trabajar, o sea, acostumbradas a recibir ese tipo de devoluciones. Sin embargo, cuando recordaban eventos de violencia digital, aunque hubiera pasado quizás 2 años o 3 años del evento, seguían conmovidas y lloraban en el momento de contárnoslo. Eso fue una sorpresa para nosotras. Por eso me parece que está bueno destacar la sensibilidad del equipo de Amnistía, pero también la sensibilidad como una nueva herramienta metodológica, en un punto que ahora se está hablando de eso ante determinados casos de encuestas o entrevistas, digamos, entender lo que está en juego ahí, incluso cuando entrevistamos a mujeres muy habituadas a la exposición y a la crítica, ¿sí? Y por último, para cerrar, creo que hay un punto que también nos sorprendió que tiene que ver con cierto desapego de las entrevistadas a las empresas periodísticas en las que trabajaban, incluso aunque lo hicieran en relación de dependencia. Eso me parece que es un dato importante y donde hay un potencial de trabajo muy significativo para mejorar las herramientas de defensa, digamos, frente a ataques. La empresa periodística en democracia supo tener roles importantes en momentos de hostigamiento, por ejemplo en los años 90, y eso es una diferencia muy relevante que habla de una nueva correlación de fuerzas. Muchas de las mujeres entrevistadas quizás incluso no se referían a las empresas periodísticas como empresas tan poderosas, que eso fue algo interesante, las marcaban como vulnerables o desconcertadas con qué hacer frente a estas nuevas voces, estos nuevos actores que se manifiestan en redes sociales, pero a la vez los contenidos publicados por los cuales las están violentando son contenidos publicados en sus plataformas. Entonces ahí hay todo un rol que la empresa periodística podría empezar a ocupar y a trabajar, que creo que va a mejorar y ajustar mucho esta idea de que si los ataques siguen, lo que tiene que cambiar es la estrategia de defensa y tiene que consolidarse y coordinarse, digamos, así como los ataques son coordinados, las defensas también deberían ser coordinadas y deberían involucrar a actores que en la democracia argentina fueron muy relevantes en otros momentos también. Así que nada más, con eso estamos. Gracias por todo y cualquier cosa estamos para sus preguntas.
Tengo que pasarle un micrófono, ¿no? Ahí va. Bueno, mientras organizan, si quieren, una primera rondita, yo tengo una pregunta, no sé quién la quiere comenzar a responder, pero cuando leía el informe y iba pensando en la propia experiencia, se me venían a la cabeza 3 momentos. El del aborto ya salió mucho, así que lo voy a dejar de lado, pero después 2 grandes momentos de las redes sociales en la Argentina. Uno tuvo que ver con Ni Una Menos, sin ninguna duda. Nuestra amiga de muchas de las que estamos acá, Marce Ojeda, con ese tuit, que hoy no sé si tendría la repercusión que tuvo, o si digo, hoy cabería en las redes que tenemos que un tuit como ese de qué estamos haciendo genere la ola que generó. Y pensaba también en el caso de Telma, cuando cuenta lo que le pasó y salimos todas, en todas las redes sociales, con mira cómo nos ponemos. Digo, como una respuesta colectiva y de marcarle la cancha a un abusador violento que le había dicho, mira cómo me pones. Esos 2 hechos, ¿hoy podrían ocurrir en la Argentina? ¿Ustedes creen que si ocurre un testimonio como el de Telma, puede haber una respuesta como la que hubo, por ejemplo? No sé quién quiere responder, el micrófono está acá, pero podemos pasarlo si no. Es contrafáctico. No, como respuesta a todo, ¿no? Como respuesta a todo. No, me parece que hay climas de época, obviamente, pero me parece que en el ejemplo que das está bueno para remarcar esto de las redes sociales son grandes espacios también de democratización. Y no hay que olvidarse de eso ni resignarse a que no lo sean tampoco, porque me parece que justamente hoy es el tema que más se debate. Las redes sociales nos hicieron mejores o peores democracias. No hay una respuesta. Por eso son tan importantes estos estudios con evidencia empírica, porque es así, granito a granito, que vamos sabiendo en qué aportaron a la democracia y en qué están minando aspectos centrales de la libertad de expresión por medio de la autocensura. Yo creo que hay climas de época en los cuales me cuesta pensar hoy que eso puede determinar, pero determinar las manifestaciones que determinaron y los movimientos, pero a la vez es dinámico también, digamos, porque existió eso, como decía Mariela, digamos, no por nada los momentos de mayor efervescencia y conquista de derechos generaron reacciones, ¿no? O desencadenaron, digamos, determinadas acciones. Entonces, digo, no sé si podría pasar, pero bueno, sin duda no deberíamos olvidarnos de que también en las redes sociales pueden pasar esas cosas. Me parece importante tenerlo en cuenta. Yo soy más pesimista. Sí. No, yo no creo que, no lo veo, no creo que, pero por varias razones. Las feministas terminamos muy cansadas, ciertamente, después de la lucha de tantos años por la despenalización y legalización. Y ahí hubo como pandemia, ¿no? También todo esto es un antes y después de la pandemia. Esto también no lo podemos mirar. Todo esto que estamos discutiendo habría que mirarlo a la lupa de la pandemia que tiene un montón de significancia, vacuna, antivacuna, todo, ciencia, no ciencia. Como que el movimiento de mujeres tan fuerte y que luchamos tantos años y terminamos cansadas, sufrimos un ataque muy rápido, en un contexto de pandemia muy difícil y post-pandemia, ¿no? Entonces me parece, y también el movimiento de mujeres, a veces la gente dice el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres no dice nada de lo que pasó el 7 en Israel. El movimiento de mujeres no es el movimiento de mujeres. No, claro. Somos muchas mujeres que formamos parte del movimiento de mujeres, no estamos tan organizadas, no estamos tan comunicadas, muchas sí, otras no. Hoy estamos menos comunicadas que durante el debate de legalización y despenalización del aborto, más golpeadas en todo sentido, ¿no? Nos están matando la agenda género y diversidad y estamos más en una, yo siento por lo menos lo que nos pasa en Amnistía, que es a diario, todos los días pasa algo y estamos muy a la reacción y a defendernos de lo que pasa todos los días. A veces pensamos si está bien eso, si justamente lo que quieren lograr, digamos, como hay que pensar como, bueno, hay que reaccionar a todo, hay que responder a todo. Y nuestra agenda está abierta en todos los frentes. Lo hablábamos hoy, las declaraciones, la votación de Argentina en el marco del G20, los discursos de Milei en todos lados. Bueno, no es fácil, ¿no? Es como, yo creo que esperamos unos 10 meses, vamos, y sí, tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer, ¿no? Hay un silencio, hay una cosa adormecida. Esa es mi mirada.
Me toca entonces ser optimista. No, creo que una gran lección que estamos atravesando ahora es darnos cuenta que las conquistas de derechos no son en capas, que vamos conquistando y vamos solo avanzando. Hay muchas cosas que dimos por sentado, muchas banderas que habíamos alcanzado de manera muy consolidada. Todo el proceso de memoria, verdad y justicia, por sin ir más lejos. Pensamos que había llegado para quedarse y ya no era intocable. Y sin embargo, ninguna conquista se grabó en piedra o está estática, sino que se pone en juego. Entonces, una primera cosa es nunca descansar sobre las batallas ganadas. Pero como digo esto, que tiene que ver con el movimiento y con la dinámica social, es que todo el tiempo todo está en movimiento. Y yo creo fuertemente en el conflicto como motor de crecimiento. O sea, va a ser con conflicto, siempre es con conflicto. Siempre es un conflicto entre determinados poderes que van cambiando y las personas que luchamos por los derechos. Vamos a tener que seguir luchando con otras formas, contra otros enemigos, con otras herramientas, etc. La cosa es seguir en instancia de lucha, no rendirse. Ahora sí, a ver, abrimos, quédatelo. Abrimos a preguntas, alguna por ahí, acá hay varias. Hacemos 3, 4, Lau, y después vamos respondiendo. Hola. Bueno, Sandra Chaer es mi nombre, yo dirijo la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que trabajamos temas de comunicación y género. Un gusto haberlas escuchado y un gusto que salga esta investigación nueva. Vengo con 2 cositas. Para Mariela, nosotras estamos... ¿Cuál Mariela? Belsky. Desde Comunicación para la Igualdad estamos para lo que estás proponiendo. O sea, contá con nosotras, reuniones. O sea, estamos en una posición organizacional de oposición completa a todo lo que está pasando, con lo cual estamos para las acciones. Y a Natalie lo que te quería preguntar sobre el comentario que haces de que nosotras lo venimos notando también en nuestras investigaciones, la vacancia de las empresas y la soledad de las periodistas. Si ustedes, no sé si entrevistaron a directivas y directivos de empresas, porque vos ahí decís hay mucho trabajo para hacer, pero ¿qué disposición hay de las empresas para trabajar en esto? O sea, para proteger, para dar seguridad, para dar cobijo, para acompañar todas las situaciones de violencia digital. Nosotras no tenemos experiencia de haber hablado con directivas y directivos, pero sí con periodistas, y el relato siempre es que no hay apoyo. Entonces ahí, que más allá de la intención, que es súper loable, si ven una vacancia real, si tienen algún indicador concreto de una vacancia real ahí de trabajo o no. Hacemos 2, 3 y después respondemos todas juntas. Buenas, acá Belén. Tengo mi perfil Beba de Redes, que hace 1 mes y medio me lo cerraron después de un montón de denuncias falsas porque subí mi factura de Desur. No es que hice algo muy grave. Yo te sigo. ¿Cómo que te cerraron el perfil? Ay, ¿viste? Hola, ¿cómo estás? Todo empezó con sabía. que... Sí, me doxearon en Twitter y ahí de repente una semana estaba subiendo un meme de Katy Perry y me cerraron el perfil. Básicamente por muchas denuncias falsas. ¿Qué me pasó? Y creo que la pregunta es más por fuera de las estadísticas, cómo se sintieron esas personas que fuera de mis amigas feministas de siempre, que me acompañan y me apoyan en todo, me sentí como un poco juzgada por mi entorno, tipo, bueno, vos entendés dónde te metiste, vos sabés que si vos hablas de este tema te va a pasar esto, como que un poco tipo 5 años de trabajo y todos los recuerdos de mi papá que estaban en ese perfil, que no los voy a recuperar más. Fue mi culpa que me lo cerraran. Porque ¿quién se le ocurre mostrar la factura de Sur? Y militar. Y tipo, dale. Yo tengo un posgrado en género y diversidad. ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a lavar los platos, a hacer una ensalada de papa y huevo? Para eso estudié. Digo, fueron muchos años trabajando algo y de repente cuando busqué bueno, te acompañamos, fuera de la gente más cercana, era como, me da miedo compartir lo que te pasó porque mirá si me vienen a buscar a mí, incluso de compañeras muy cercanas. Y lo otro es, bueno, amiga, empezá de cero, ya está, olvídate. Estaba con mala leche ese perfil. ¿Cómo con mala leche? O sea, y un poco la pregunta es esa. ¿Les pasa lo mismo de que cuando les toca es un poco su culpa o la gente entiende que es culpa de los otros la violencia que ejercen? Uh-huh.
Dale, hola, bueno, yo soy Victoria, soy investigadora en formación, trabajo temas que tienen que ver con género y con el mundo laboral. Y una cosa que estoy trabajando ahora tiene que ver con una categoría abierta, estoy sistematizando experiencias, digamos, de respuesta colectiva para cuestiones que tienen que ver con trabajo y con violencia. Y dentro de este mundo, bueno, lo que decía Mariela de UFEM me parecía interesante, pero también para prestarle atención el dato de la poca judicialización que hay sobre estos temas, para mirar también un poco y revisar, bueno, el rol de la justicia en esto, cómo se ayorna a estas cuestiones la justicia, la accesibilidad a la justicia, pero también pensar que a veces ir hacia ese lugar como medida no necesariamente siempre es la forma, por distintas razones, por recursos, por información y por tener ganas también de estar expuesta y llevar un proceso que a veces es largo y tenés que dejar de lado un montón de cosas para eso. Y después también por la medida, por la proporcionalidad. Un poco en la categoría que estoy trabajando ahora, perdón que disgrede tanto, es esta otra cosa, que es más flexible, que es más abierta y que está tratando como de buscar experiencias y sistematizar mecanismos de visibilización, de contorno que acompañen y potencien quizás otras herramientas como las judiciales y que trabajen también en la prevención. Entonces, la pregunta iba un poco hacia ese lugar. Si ustedes habían, a las investigadoras, si habían identificado elementos, mecanismos que dialoguen con alguna cuestión que tenga que ver con una especie de espacio de atención primaria ante estas cuestiones, porque claramente vemos que a veces ni siquiera nosotras mismas nos estamos dando cuenta que estamos atravesando una situación de violencia, y entonces el caso de Telma, cuando sale lo de Telma, se destapa una olla muy grande de violencia porque nos resonó en un montón de formatos y en un montón de espacios. Entonces, bueno, eso, si existen redes de atención primaria en algún lugar, hay experiencias que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas, un espacio de género dentro de una organización. A veces son foros digitales donde hablan y ven cómo tramitar esa cuestión, y si necesitan un asesoramiento jurídico o psicológico se tramita para ese lado. A veces es una oficina dentro de un área piola de recursos humanos en una empresa, etc. Entonces, bueno, si ustedes habían identificado dentro de todo esto algún espacio de atención primaria dentro de lo que vieron. Arrancamos a responder, no sé, las chicas. Bueno, a Sandra sí, tenemos que juntarnos, obviamente, y de paso a ustedes. Bueno, no sé, por ahí voy un poco desordenada, pero de algunas cosas que tomé nota. Bueno, por ahí la de Sandra que te interpeló, la dejo. Pero bueno, en general, solo adelanto esto, en general no hay protocolos. O sea, una pregunta como de rigor que hacíamos era, bueno, si hay protocolos en el medio para gestionar distintas situaciones de violencia de cualquier tipo. Y bueno, la primera respuesta siempre era, creo que era bastante uniforme, que no, pero después fue bien variada también, y la dejo a Natalie ahí que pueda responder eso. Con respecto a la experiencia de Belén, bueno, primero te abrazo. Lamento lo que tuviste que pasar, y la verdad es que tuvimos en voz de las entrevistadas muchas experiencias de ese tipo, de mujeres que experimentaban situaciones de violencia muy feroces y por ahí se sentían solas, digamos, después en las redes, y a la inversa, mujeres que veían o eran espectadoras de situaciones de violencia que experimentaban compañeras y se sentían muy mal de no animarse a intervenir. O sea, no es gratuito no poder apoyar públicamente a una compañera, eso tiene un costo muy alto. Y realmente se lamentan y se castigan por no poder hacerlo, sencillamente por un gran miedo. Miedo a ponerse en el blanco de ataques, miedo a perder trabajo, miedo a perder sponsors, miedo a todo lo que después se comprueba que sucede, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver un poco con eso, e incluso hay una entrevistada que hablaba de mancha venenosa, ¿no? De quienes sufren esa situación
reacciones después quedan como pegadas a eso y hasta a veces hay casos en los que fuentes de información dejan de querer hablar por temor. Así que sí. Y después hay otra actitud, otra afirmación que también detectamos por parte de las mujeres y diversidades que fueron víctimas de violencia, pero también por parte de editores, editoras, que es esta idea de que aparece en otros trabajos de los gajes del oficio, ¿no? Bueno, a esto te dedicas, una cita, me acuerdo que era, a esto te dedicas a generar reacciones. Lo dijo, de hecho, un varón, pero un varón que también sufrió ataques en redes. Es parte del trabajo, viene en el paquete y bueno, hay que exponerse a eso. Y eso hace muchas veces que situaciones de violencia que son sostenidas, permanentes y que van horadando la labor de las periodistas no se detecten como tales hasta que escalan ampliamente, ¿no? Bueno, te dejo si quieres. Sí, está relacionado, digamos, con la pregunta sobre las empresas periodísticas, porque las empresas periodísticas muchas veces tampoco reaccionan por esa misma idea de normalización de algo que sucede. Hace unos meses el presidente de México doxió a una periodista del New York Times y New York Times sacó un comunicado en todas las plataformas respaldando a la periodista. Yo eso en Argentina no lo vi. Entonces, por un lado, ante eso te tengo que decir, no, eso no sucede. Ahora, si tengo que ser un poco más precisa, te diría, hay variedad de respuestas, ¿no? Depende, no podemos generalizar. Y lo que sí veo es que tampoco hay un reclamo de que la empresa sea la que más respalda, porque la relación está tan precarizada muchas veces que no es esa situación de amparo de un empleador normal en muchos casos, ¿no? No en todos. Entonces, te diría que hay una falta de respuesta institucional fuerte como esta que vimos hace unos meses del New York Times. Obvio, sí, eso existe. No existe eso en Argentina, por un lado. Por otro lado, quizás hay medios que lo podrían hacer, pero no hay una organización, una demanda clara o una idea de que son ellos los que tienen que hacer eso. Sucede en una plataforma, entonces está como tercerizado. Digo, todavía se están adaptando en los casos en los que querrían hacerlo. Y después, obviamente, hay casos en los que no se quieren meter. Y también, y les toca esto, lo mismo que quizás le pasa a una persona que quiere solidarizarse con otra que tiene miedo de perder sponsors, etc. Eso mismo les pasa a las empresas periodísticas muchas veces. Hay una variedad. Evidentemente, diría que no hay en este momento un movimiento en el cual las empresas periodísticas respondan de un modo sistemático a las agresiones que incluso les hacen a las empresas periodísticas. ¿No? Estamos en un momento extraño respecto de cómo están calibrando sus respuestas institucionales como marcas ante determinados ataques. Entonces, me parece, cuando yo digo hay un trabajo para hacer, me parece que hay que evidenciar que ahí hay una necesidad también y que ahí hay algo que sí pueden hacer y que quizás no lo tienen tan claro que es su rol. Y de hecho, agrego un dato, que no me acuerdo el número exacto, pero es muy baja la proporción de periodistas que sufren violencia que reportan ese abuso, ese acoso a sus empleadores, que a veces no se reconoce bien quién es, pero no se reporta. Y por ahí los motivos a veces son, no se consideró que era lo suficientemente importante para reportar, o tenía miedo que me etiquetaran de problemática, o pensé que no iba a pasar nada con eso, pero es alta la proporción de personas que directamente no lo comunican, ¿no? Y con respecto a la tercera pregunta, eso que habían dicho de atención primaria, antes de la judicialización. Es parte de la falta de protocolo. Bueno, vamos juntas. Bueno, sí, la pregunta de Vicky que tenía que ver también con espacios de atención primaria, ¿no? Que vos decías, la verdad es que no recuerdo que aparezcan muchas herramientas de ese tipo. Obviamente está Amnistía, que está haciendo este trabajo y que es una organización con la cual ofrecimos contacto y hay organizaciones de derechos humanos. Es cierto, FOPEA también, y nos lo contaron, entrevistamos a Paula Román, que es su presidenta, Paula Moreno Román, que es su presidenta, y nos contó que tienen este mecanismo que está desarrollado en el informe de monitoreo, donde se puede denunciar un caso de violencia, tienen monitores en todo el país, bueno, ahí está bien desarrollado y en el sitio de FOPEA también. Ese es un mecanismo. Ella nos decía también que hay muchas personas que hacen la denuncia a través de este mecanismo, pero prefieren que quede ahí, lo aportan para la estadística, pero a veces cuesta que eso después escale a otros espacios. Y después hay un espacio que es fundamental y que muchas entrevistadas o las que acudieron se sintieron respaldadas, que es el sindicato.
En el caso de Cipreva, bueno, yo cerraba con la cita de Micaela, que también, digamos, desarrollan acciones y están presentes y acompañan. Y también nos marcaban esto de que muchas veces muchas mujeres digamos, no están dispuestas, y es totalmente entendible, a exponer tanto su caso, ¿no? Entonces cuesta a veces acudir, pero bueno, cuando se acude hay espacios de contención y de asesoramiento jurídico también. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna mano si se levanta? ¿No? Sí. Dos más. Hola, yo quiero compartirles que a mí me preocupa particularmente que estamos en un contexto en el que el gobierno nacional prohíbe ciertos discursos y enunciar ciertas palabras en medios públicos. Ya eso me parece gravísimo. Y solamente como reflexión también para seguir pensando, pregunto si están pensando en alguna instancia en la que se hable un poco más sobre la salud mental. Yo no puedo evitar pensar todas las personas que producen contenido y amigas que tengo que hacen periodismo y que les ha pasado con sus redes que han sido canceladas. Yo no sé si a las personas que nos pasó volvimos a como estábamos antes de que pasara. Me parece muy llamativo también pensar en cómo se naturalizó tan rápido esta violencia. Yo escucho lo que estamos diciendo y pareciera que es como otra vez hablar de es tu culpa porque tenías la falda corta, ¿no? Es como siempre la responsabilidad la tiene la periodista y la responsabilidad se vuelve a ser individual. Me pregunto más bien, y quizás una invitación a pensar juntas o colectivamente, ¿qué tendríamos que poder hacer para que esto se entienda como algo colectivo y para que se entienda el problema de esto que de fondo es muy grave? Es muy grave porque las redes sociales particularmente que han sido o son potencialmente un aliado, tienen personas, cientos de personas, miles de personas trabajando para editar el contenido que se publica. Eso hoy lo sabemos. Y esas personas editan contenidos en función de intereses económicos concretos y políticos concretos. Esto es algo que excede incluso las lógicas democráticas. Yo en un punto me sigo preguntando, y digo esto porque no puedo evitar pensar que siento que estamos un paso detrás un poco, y además no puedo evitar pensar con mucho dolor lo que esto ha significado en El Salvador, en México, en Brasil, en Argentina, por ejemplo, con las personas que hacemos activismo, ¿no? Que la consecuencia termina siendo para muchas personas pagarlo con la vida directamente. Son preguntas que me hago porque las cosas que se ponen en juego son muy graves y nos tocan profundamente, y muchas personas no estamos dispuestas a dejar de luchar, pero también el dolor, el cansancio y la desmovilización que ocurre después de haber tenido algunos marcos normativos conquistados es muy grande, ¿no? Entonces, como yo no suelo ser pesimista, pero por eso invito como a seguir pensando cuáles son las acciones para que esto tenga un poco más de fuerza. Bueno, soy Silvina Quintanz, trabajo en radio. Es un medio bastante difícil para las mujeres. Es difícil también instalar determinados temas, cuesta un montón, pero bueno, el esfuerzo se lleva adelante. Y personalmente la experiencia mía en las redes sociales fue, bueno, que no fui una persona que tuvo ataques sistemáticos, pero sí ataques, y los ataques silencian. Pero hace poco tuve la experiencia de defender en las redes, o defender con una cosa muy lavada, te apoyo, a una periodista que estaba siendo atacada sistemáticamente, porque sentí eso, sentí que no se la podía dejar sola frente a un ataque organizado de troles que además son institucionalizados. O sea, es muy difícil la acción individual frente a algo que está totalmente institucionalizado, está armado, uno sabe. Bueno, en un tuit muy lavado, te apoyo, nada más, empecé a recibir ataques tremendos, o sea, no sé, pidiendo que me despidan de mi trabajo, diciéndome cualquier barbaridad. A mí el ataque en sí, digamos, no me afecta, pero sí siento que me silencia. Siento que me silencia, que uno tiene miedo a perder el empleo, y hay como algo muy desigual entre una acción individual de alguien que apoya, a lo mejor de manera individual, o que tiene una pequeña voz, digamos, pública,
y un ataque organizado, incluso yo creo desde el Estado, ¿no? un ataque organizado donde además hay como mapas donde se ponen y se dibujan los vínculos, digamos, y donde vos te pones en la mira a lo mejor por prestar el apoyo, ¿no? Por eso me da mucha pena lo que le pasó a Belén, y la verdad que me da mucha pena y realmente, pero es muy difícil desde la acción individual, por eso, como decía Mariela Belsky, es difícil en un momento en que estamos todos muy desmovilizados. Si no hay algo más colectivo, la reacción individual es ponerte en la mira, digamos, o uno siente eso, frente a algo que está totalmente organizado e institucionalizado, ¿no? Es solamente una reflexión y creo que quizás lo que falta es que nos organicemos un poco y que empecemos a pensar más estratégicamente. Dale. Mínima que aportar algo que dijo él. Perdón, quería sumar una cosa muy mínima a lo que dijiste. Yo hago mucho contenido contando que tomo medicación. Y uno de los comentarios que más se repetía es feminista, está medicada. O sea, ellos saben que por algún motivo a nosotras se nos da por medicarnos con la exposición, se nos da, no, que vamos a un psiquiatra y lo evaluamos y todo, pero no creen que es su culpa. Ellos sienten que es porque somos mujeres y feministas. Como que por algún motivo eso hace que te mediquen. Típico, feminista, va al psicólogo, va al psiquiatra, va al neurólogo, no sé qué, es feminista. O sea que saben que hay algo en común con la salud mental, pero no se adjudican la culpa. Cerramos con Mavi. Sí. Gracias, buen día. Mavi Sosa, del diario Tiempo Argentino y Agencia Presentes. Quería preguntar algo con respecto a los datos que han podido recolectar a través de la encuesta, y es respecto a las diversidades, ¿no? ¿Qué pudieron analizar? ¿Qué impacto tienen las diversidades y además qué porcentaje, ¿no? Porque no sé si se ha llegado a responder en este sentido. Por ahí también creo que hay una violencia que está tan incorporada en las diversidades que muchas veces ya quizás ni siquiera responden la encuesta. Entonces quería saber eso. Gracias. Yo una respuesta rápida respecto a la pregunta de los que nos atacan. Yo creo que hay una diferencia de Twitter y los ataques en Twitter en 2018 y ahora. Ahora son personas con nombre y apellido, los conocemos, algunos contratados por el gobierno, formal, informalmente. Tenemos muchas maneras de probar que son voces del gobierno, son muchos, y me parece que es mucho más fácil en este contexto, ya pasados 10 meses, digo, porque a los 2 meses de gobierno no íbamos a ir a pensar una acción judicial o a hablar con los legisladores para pensar algún tipo de regulación. Yo creo que llegamos a un punto en donde el gobierno actual es eso, digamos. Se gobierna desde Twitter, se agrede desde Twitter, se adoctrina desde Twitter y se ordenan las tropas desde Twitter. Bueno, ¿cuánto vamos a permitir? Y no es, digamos, y no probamos qué dice la justicia de esto. De acuerdo a lo que yo estudié y lo que intuyo y lo que sé, la justicia no, digamos, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, la justicia va a tener reparos de decir, no, está re bien lo que hace, está muy bien que Javier Milei haga lo que hace y su gente también. Es muy difícil que salga a decir eso. Y ahí es donde yo veo una cosa más colectiva, ¿no? En el mejor de mis sueños es juntar organizaciones y muchos periodistas, no solo mujeres, también varones que están siendo atacados, periodistas de mucho prestigio, y hacer una acción contundente, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, hay cosas que va a haber que bancar, ¿no? A nosotros nos dicen de la organización de Inglaterra, nos puede tener consecuencias muy negativas para Amnistía, todo esto, para las organizaciones también, mucho más negativas por ahí que para una persona individual. Es cierto que somos conscientes y contemplamos estos temores que mencionaban las chicas. Bueno, nosotras tenemos la experiencia y Marina está acá. Marina fue a la justicia con mucho miedo, con un voy y vengo, con poner mucho del cuerpo, el corazón, hay que poner todo, ¿no? En eso y con todo lo que eso significa, los costos, las consecuencias.
bueno, tuvo las agallas de hacerlo y se logró algo que está bien, con lo que ella está conforme, pero es verdad, se animó y tuvo un costo gigantesco para ella. Perdón, Marina, que tomo tu caso, porque a mí me parece un caso exitoso. Por ahí no, en términos, no era lo que uno esperaba o lo que ella esperaba, por ahí quería mucho más, pero desde un punto de vista, desde una organización de derechos humanos, a mí me parece, y en Argentina, con la justicia súper corrupta y politizada y bla, me parece un montón. Y es un muy buen ejemplo. Y creo que también es un muy buen ejemplo de una organización que acompaña a una persona, porque esa persona, la cual Marina denunció por ataques que ella tuvo, hoy se refiere, como no la puede mencionar ella, golpea Amnistía. Amnistía Internacional. Y a nosotros que nos golpee porque tenemos una espalda así. Claro. Entonces ahí también está donde uno, con quién quiere uno trabajar y con quién uno está cómodo o siente que la va a cuidar o lo va a cuidar lo suficientemente bien del principio hasta el final. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que no es Argentina, es el mundo. Estamos divididos en todo, en todo. Hay una grieta enorme en todo. Las redes realmente son espacios de democratización, pero también son espacios tóxicos donde circulan noticias falsas que de verdad, digo, yo estoy muy tomada con el conflicto Israel-Palestina, porque para Amnistía es un conflicto importante, es el tema de la organización actualmente. Incluso en este tema, el daño que le han hecho los medios y la desinformación hacia un lado y hacia el otro es infinito. Y tiene un impacto tremendo para donde miren. Entonces no es solamente Argentina, no es solamente en esta agenda, es en casi todas las agendas. Y también tiene que ver con las derechas queriendo ocupar espacios. O sea, hay algo que no tenemos que ser ingenuos. Este gobierno tiene la intención de ocupar espacios donde estábamos personas más progresistas defendiendo los derechos de las mujeres y las diversidades. Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, este gobierno tiene en su agenda meter en la comisión un comisionado argentino, Laje, no sé, de ultraderecha, que derrumbe estas agendas. Entonces, la batalla cultural de la agenda que ellos dicen 2030 y todo tan vacío como, ¿no? Una vez también dice, bueno, también creo que a nosotros también nos pasa mucho de tener que lidiar con contenido tan vacío y tan, parezco un arrogante total, pero es verdad, digamos, con argumentos tan vacíos y tan básicos, que hasta lo nuestro es muy sofisticado, pero realmente son todos esos lugares los que tenemos que estar mirando. A nosotros, Amnistía, nos preocupa un montón que esos lugares sean ocupados por personajes de este gobierno. Nos preocupa un montón lo que está pasando en la Cancillería, nos preocupa un montón lo que yo decía de los G20, no nos preocupa un montón, pero es un gesto más de toda una agenda cultural, una batalla cultural que se está dando mientras nos levantamos todos los días con noticias estrambóticas, digamos, y no estamos viendo como todo eso. Entonces es medio parte de un fenómeno conjunto. Pero dicho eso, lo dijeron las chicas, lo digo yo, Amnistía es un espacio súper abierto y con muchas ganas de apoyar y contribuir a situaciones específicas como las que ustedes vivieron, si es que podemos, no siempre tenemos las respuestas, a veces las respuestas no satisfacen a las víctimas, y eso pasa en un país que no controlamos qué dice la justicia, qué dice el poder legislativo. Y para cerrar, quiero decir otra cosa que también nos preocupa en Amnistía, que es, y lo digo cada vez que puedo, nosotras, las abogadas, venimos de una cultura libertaria de lo que es la libertad de expresión y, digamos, conceptualmente, y qué se puede y qué no se puede. Amnistía es una organización que históricamente fue muy antirregulatoria. Bueno, todo esto que es la libertad de expresión y estas conceptualizaciones históricas nuestras y muy libertarias, muy tomadas de Estados Unidos, hoy están en jaque. No podemos pensar igual que en ese momento. Es como las constituciones se adaptan a los momentos actuales, tienen que adecuarse a los momentos, las sentencias se adecuan a los momentos. Bueno, el concepto de libertad de expresión y esto de qué era y qué es, requiere un debate y no estamos todos de acuerdo en el mundo jurídico. Hay un ala donde creo que está más Amnistía, que estamos más pensando en que hace falta regulación, en que los discursos de odio no deben tolerarse. Bueno, hay otra más tradicional que cree que no. Entonces creo que esos debates no los estamos teniendo. Creo que los estamos teniendo divididos.
No estamos intercalados. Perdón, hablo un montón. Bueno, yo voy con la respuesta a Mavi, que está buenísima la pregunta, porque de hecho no lo dije en la presentación, pero teníamos el dato. Del total de las personas que respondieron la encuesta, el 97,8% declaró ser mujer, 1,5% personas no binarias y 0,7% mujeres travesti trans. Es muy bajito el porcentaje, digamos, entonces por eso también van a ver que si bien nos referimos a diversas identidades de género, predomina el femenino porque fue amplísima mayoría de mujeres que respondieron a la encuesta. También entrevistamos a personas con identidades de género diversas. La verdad es que ahí no puedo hablar de una diferencia particular que haya surgido del estudio, sino más bien predominan los mismos patrones y características que notamos para las periodistas mujeres. Bueno, gracias a todas. No sé si alguna quiere decir algo para cerrar. Acá. Ahí lo que dijo la compañera me hizo acordar, hablando de streaming y de redes y de nuevas formas de comunicación, un videíto que no sé si lo vieron, que circuló hace poco, de Pedro Saborido, que le entrevista a Pedro Rosenblatt y le explica lo que es un sindicato, pero cabe en realidad para cualquier forma de organización. Y le dice, te voy a explicar cómo es un sindicato muy fácilmente. Agarraste fósforo. Bueno, rompelo. Tuc, lo rompe. Ahora agarrá este puñado de fósforos. Toma, ¿lo pudiste romper? No. Bueno, esto es una organización. No se puede solas. También un poco con el cierre de la performance. Está muy bien. Sino organizadas. Gracias. Gracias a todos y a todas. Una fotito quieren. Gracias. Foto. No. Las que exponen.